la bienvenida a este espacio en donde los peluditos y las peluditas tienen un rinconcito muy especial. El día de hoy no tenemos peluditos ni peluditas, hoy tenemos plumitas especiales, porque hoy hablaremos de las aves rapaces. Yo soy Estefanía La Choco Garrido y como siempre estoy más que bien acompañado con uno de los doctores, el especialista médico veterinario más querido del país, el señor, nada más y nada menos que el doctor Arturo Javier. Hola mi Choco, qué gusto estar contigo una vez más en este hermoso programa. Y empezamos el programa también con el padre de Latinoamérica, con Chayanne, con Papi Chayanne, el papi de todos, de toda una generación. Yo sé que a usted le gusta, yo sé que comenzó a mover el bote cuando escuchó la canción. Todos lo sabemos. Le gusta. Usted dijo, Doctor Sieta empezó y con esta canción más todavía. Y sí, el día de hoy vamos a tener un programa especial donde vamos a estar hablando de plumas, pero no de cualquier pluma, sino estas aves, porque ya hemos hablado sobre gatos que ayudan a las personas. Hemos hablado sobre perros que tienen asistencia social, que colaboran con ciertas actividades en labores de las personas. Pero ¿sabías tú, Choco, que las aves también trabajan para beneficio del ser humano? Yo la verdad es que no tenía conocimiento al respecto, pero en alguna ocasión tuvimos el privilegio de contar con personal que precisamente se encargaba de educar a estas aves, de poder domesticar. No sé ¿cuál sería? Entrenar. La palabra sería entrenar a las aves, pero ya más adelante nosotros estaremos ahondando un poco más en este tema. Nos pareció tan fascinante y tan interesante todo esto que dijimos, hay que compartirlo, así que hoy lo traemos a colación. Y están muy involucradas en muchas cosas que hacemos al día a día y ni siquiera nos damos cuenta. Puede ser que nosotros estemos caminando por la ciudad y de repente estas aves están ayudando a que nosotros podamos vivir de forma más tranquila o también salvándonos la vida y evitando accidentes graves. Eso vamos a estar hablando el día de hoy. Sí, ya saben que ustedes a mí me gusta muchas veces hacer cierto descanso de los temas médicos para que usted no se me aburra en casa. Claro. Sino también dar información de valor para que usted aprenda y tenga temas para el chismecito de la tarde o que llegue y digas, ¿sabías tú? Exacto. Y aprender Doctor 7, ¿sabías tú que las aves rapaces bla, 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 bla? Así que vaya anotando, vaya anotando. Sí, hoy nosotros le queremos comentar todo esto, sobre todo porque quizás usted ni siquiera lo nota. Eso es lo más interesante de todo, que tal vez nosotros ni siquiera tenemos conciencia de que esto está ocurriendo y que hay personas y también animalitos como las aves rapaces de las que hablaremos del día de hoy, que están trabajando para que podamos trabajar en conjunto. Así que de eso se trata nuestro programa, quédese porque está muy interesante. Ahora, si usted tiene pájaros, si tiene conejos, si tiene pollos, si tiene todos, ¿no es cierto? Claro, todos los animales, porque todos los animales nosotros los amamos y necesita un médico veterinario, yo sí sé dónde puede llevarlos. Y es que usted puede acudir hasta Petco. Cuénteles un poquito más. Así es, querida Choco, y acabas de tocar el tema muy importante porque usted nos pidió. Tenemos ya atención también a animales no convencionales, como aves, por ejemplo. Usted puede agendar su cita, pero no se preocupe. Ahorita le voy a decir dónde puede hacerlo. Puede encontrarnos en la ciudad de Quito, en la avenida América y Abelardo Moncayo, esquina, en el sector de la Rumipamba. Dos cuadritas al norte del Colegio San Gabriel. Nuestro número de contacto es el que usted va a ver ahorita en pantalla, el 098 45 28 300. Tome foto, anótelo. Le repito, el 098 45 28 300. A este número usted va a poder solicitar citas médicas, cirugía, peluquería, tenemos consultas de especialidad, todos los servicios para el beneficio de sus peluditos, porque en Petco los queremos, los cuidamos. Solamente diré que si usted no sabe cómo queda un perrito peluqueado en Petco, tiene que echarle un ojo a nuestra modelo, Ania. Está tranquilita, hoy está tranquilita, pero ya más adelante lo estaremos viendo. Así que, por favor, vaya, mime, consienta y cure también a todos los males que podría tener, incluso prevenir antes que lamentar, en el tema de veterinaria. Pero ahora, Doc, hay mucha gente que, por ejemplo, dice, yo tengo dudas, me gustaría tener esta información más personalizada, quizás un poco más cercana. Acá hay una manera en la cual, formando parte de un grupo específico, se podría hacer. ¿De qué hablamos? Así es, Choco. Usted nos puede seguir en las redes sociales de El Vet Arturo, en Instagram y
y TikTok, en donde usted va a tener información resumida, reels, consejos, comentarios respecto a temas de salud veterinaria que se tratan aquí en el programa y también que salen el día a día en consulta. Pero también, si es que usted desea conocer un poquito más o tener un contacto más cercano conmigo, puede unirse a La Manada Vive. El enlace está en el perfil de Instagram. Muy bien, muy bien. Ahora, señoras y señores, agarre su teléfono porque si es que todavía no lo ha hecho, ¿por qué no está en Instagram usted? ¿Por qué no tiene el teléfono en la mano? Ok, le voy a dar una última oportunidad. Y en esta oportunidad vamos a unirnos a la familia más chula de todas las familias, que es Doctor 7. Nos encuentra en Instagram, tenemos cuenta de Instagram y nos encanta porque cada vez somos más. Nos encuentra a través de Doctor en letras 7 en números .es, Doctor 7. Así es, Choco. Ahí está resumido el contenido que nosotros hacemos respecto a los temas que tratamos en salud veterinaria y salud familiar. Usted dice, a ver, la tele me gusta, pero yo soy más de informarme de forma rápida. En Instagram, en TikTok, no se preocupe. Instagram tiene todos los contenidos y los temas respecto a lo que hemos tratado. Por ejemplo, ahí estamos hablando sobre la humanización de los animalitos, ventajas, desventajas. Ahí en ese programa muchos salimos con las orejas jaladas. Sí. Igual tenemos nuestras mascotas, deben utilizar protector solar. Ahí les doy consejos rapiditos para que usted pueda. Hay de todo, mi Doc, y me gusta muchísimo nuestra cuenta en Instagram, porque de verdad que no es por nada, pero somos muy buenos con lo que hacemos. Así que ahí le estamos dejando todo lo que usted necesita saber. Y por si acaso, Choco, yo quería ver lo que hablaron de la humanización de las mascotitas. Yo quería saber sobre cómo gatificar mi casa. Me gustaría saber cuáles son los emprendimientos ecuatorianos que nos pueden ayudar a tener mejores espacios para los gatitos. Pues bien, revíselo. ¿Sabe dónde? En YouTube. En YouTube están toditos los programas completitos de principio a fin para que los pueda revisar, disfrutar, incluso estudiar. Así que con esto, toda esta información que le hemos dado, usted no puede decir, no sé, no conozco, no tenía idea. Porque con esto, claro, no. O sea, con esto usted tiene para entretenerse todo el fin de semana, si usted quisiera, ¿eh? Si es que usted dice, recién les estoy conociendo, pero quiero actualizarme de todo lo aprendido, no se preocupe, usted puede encontrarnos en YouTube y hacer un maratón de Doctor 7, salud familiar y veterinaria, porque sí, hay que decirlo, somos el único programa a nivel nacional que tiene ese contenido familiar y de salud. Muy bien. Ahora, señoras y señores, hablando precisamente del tema central, le hablábamos ya de que conversaremos acerca de las aves rapaces. Tenemos nuestra Animal Trivia de hoy. ¿Qué pregunté? Así que vamos a ver qué tan preguntón se ha despertado el día de hoy el Doc y cómo estuvo entonces en el día para saber si es que usted conoce la respuesta correcta de este cuestionamiento. Dice, ¿cuál es la característica más destacada de las aves rapaces? La opción A, ven en completa oscuridad. Opción B, pueden ver a gran distancia con precisión. Y C, tienen un oído muy agudo. ¿Qué será? Las aves rapaces, ¿será que ven? ¿Qué será? ¿Será que ven en oscuridad? ¿La distancia? ¿Tienen un ojo así buenísimo para ver a distancia? ¿O será que tienen un oído muy agudo? Ay, Doc, no sé. Yo no sé mucho. Bueno, la verdad es que debo confesar que yo desde que estoy aquí en Doctor 7, tanto salud veterinaria como salud humana, estoy aprendiendo muchísimo. Pero de pajaritos yo es que no he sabido nada, ¿eh? Yo de aves no sé. Y rapaces todavía. ¿Qué será un ave rapaz? ¿De qué se trata el ave rapaz? rapaz? Vamos a preguntarles a los especialistas en el tema, porque tenemos invitados. Tenemos muy buenos invitados del día de hoy, porque usted ya sabe que en Doctor 7 actuamos y decimos lo que predicamos. Aquí no somos todólogos, así que el día de hoy en Aves hemos invitado y traído a especialistas en el tema. Muy bien, entonces, quédese donde está, por favor. Regresamos luego de unos minutitos cortitititos y ya comenzamos con este programón, así que volvemos. Estamos ya nuevamente en su pantalla y estamos listos para poder hablar de nuestro tema que hoy por hoy nos causa mucha intriga, las aves rapaces. Y claro, ya lo habíamos mencionado que nos gusta rodearnos de personas que tienen el conocimiento necesario para que todos podamos aprender en conjunto. Por eso le damos la bienvenida vía Zoom a Martín Bustamante, él es director de Quito Zoo, para que nos pueda contar un poquito más acerca de estos animalitos. Mucho gusto y gracias por acompañarnos, Martín. Buenas tardes. Cuéntanos, por favor, ¿qué son las aves rapaces y de qué se distinguen de otro tipo de aves? Hola, hola. ¿Sí? ¿Me escuchas?
Me confirman si escuchan. ¿Sí? Fuerte y claro. Yo no estoy escuchando nada. Disculpa, no escucho nada. Ah, ¿no me escuchas? A ver, vamos a ver si Vamos a ver. Vamos a ver si ahora me escuchas, tal vez. ¿Ahí sí? ¿Me puedes Ahí escuchar? sí. Perfecto. ¿Cómo estás, Martín? Te dábamos la bienvenida y te decíamos que por favor si nos puedes explicar qué son las aves rapaces y de qué se distinguen con otro tipo de especies. Claro que sí, qué gusto estar aquí, compartir nuevamente en este espacio de quienes amamos los animales, ¿no? Creo que es súper chévere pensar en eso, en que podemos convivir personas y animales en este mismo planeta. ¿Quiénes son las aves rapaces? Bueno, son un grupo de aves cazadoras, ¿sí? Y ese es quizás lo que determina su condición. Son aves que cazan o pueden ser también aves carroñeras, ¿sí? Entre ellas nosotros encontramos águilas, halcones, gavilanes, ¿sí? Estos son los rapaces diurnos, pero también encontramos algunas otras como las rapaces nocturnas, ¿sí? Búhos y lechuzas, por ejemplo. Entonces, creo que es también importante hacer énfasis en esto, en que es un grupo muy grande de aves que se dedican a la cacería principalmente, y algunas de ellas pueden ser también carroñeras. Esto les marca un rol en el ecosistema. Ellas son controladoras de poblaciones, ¿no es cierto? Se comen a algunos para mantenerse vivas ellas, y de alguna manera sí también son parte de este motor de los ecosistemas, ¿no es cierto? Están ahí haciendo que los ratones, las lagartijas, las culebras también estén controladas. Martín, qué interesante lo que nos acabas de contar, es decir, que ellos tienen entonces una labor principal, muy primordial dentro de todo nuestro ecosistema. ¿Cuáles son las características de las aves rapaces? Bueno, sí, tienen este rol que es súper importante en el ecosistema, y para eso, para cumplir la cacería principalmente, tienen las garras, las patas, en las que sus dedos pueden hacer estos movimientos, ¿cierto? Con esto atrapan las presas. Hemos visto en redes sociales algunos videos de águilas pescando. Hay una águila pescadora, hay águilas especializadas en muchos tipos de presas, hay otras que se dedican solo a las serpientes, hay otras que se dedican a los ratones. Bueno, esta es una característica muy grande, ¿no? Las patas con unas garras que les permiten agarrar, atrapar, cazar. Y la otra característica que tienen es un pico muy fuerte, ¿sí? Un pico que les ayuda a desgarrar, ¿sí? Recordemos que las aves no tienen manos para agarrar, entonces todo el trabajo lo hacen con su boca, con su cabeza. Martín, eso. y hablábamos sobre que en Ecuador hay 17,000 tipos de aves, que al ser un país tan mega diverso tenemos un número bastante alto, pero de rapaces, ¿qué número hay? ¿Cuáles son el hábitat principal de estas aves? Y sobre todo, han escuchado, mucha gente comenta que viven con nosotros también en las ciudades. Sí, bueno, tú acabas de topar un punto clave. Ecuador, mega biodiverso. Este es un país lleno de especies, animales, vegetales por todo lado. Más o menos, estamos hablando nosotros de unas 100 especies diferentes entre las aves rapaces, entre las diurnas, las nocturnas, entre las que viven en Galápagos, como el gavilán de Galápagos, por ejemplo, entre el águila andina, bueno, otras especies propias de la Amazonía. Y con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que están en todos los pisos ecológicos, en todos los ecosistemas, y bueno, les dije, están alrededor de las 100 especies. Eso quiere decir que hay en todo lado, incluyendo las ciudades. Nosotros, en Quito, por ejemplo, podemos ver al quilico, este pequeño halconcito urbano, o que se ve favorecido en las ciudades, que vive en toda América, ¿no? Y que en muchas de las ciudades de nuestro continente está favorecida justamente por las actividades de las personas. Nosotros somos de alguna manera una máquina de producir ratones, y a los quilicos, a estos halconcitos, esos ratones les gustan. Sácame de una duda, por favor, Martín, porque si bien es cierto, tú nos estás hablando de estas especies que están dentro de la zona urbana. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como seres humanos o qué estaríamos haciendo con la intención de poder hacer que estos animalitos tengan una mejor vida?
Bueno, creo que es súper importante lo que tú estás planteando, cómo poder vivir juntos, ¿no? Esa es la clave. Cómo coexistir, cómo habitar el planeta entre los unos y los otros. Creo que es importante asegurar que hayan espacios verdes en las ciudades con parques importantes. En esos parques también que haya biodiversidad, no solo las aves rapaces, sino también todos los demás, decíamos los ratoncitos, bueno, ratones de campo, por ejemplo, los ratones silvestres, lagartijas, culebras, otras aves más pequeñas, ¿no es cierto? Tener una ciudad más verde significa tener una ciudad con ecosistema completo. Y un ecosistema completo significa garantías de vida para todos, para nosotros también. Y ahí también hay otro factor que yo quisiera señalar y que es bien importante cuando hablamos de las aves rapaces. Evitar estas prácticas que hemos tenido las personas del disparo, de la cacería. Quisiera comentarles ahí como anécdota uno de los animales que más frecuentemente llega, una de las aves rapaces que más frecuentemente llega hasta el zoológico de Quito, siendo un centro de rescate, es el guarro o el águila mora, que decimos acá, es un ave bastante común de las zonas andinas. Siempre que llega un guarro, un águila pechinegra o un águila mora, llega con perdigones, con disparos. Estamos todavía cazando, estamos en el siglo XXI, hablamos de inteligencia artificial y todavía nosotros estamos disparando a las aves. Entonces, esta también es una costumbre que debemos erradicar, ya sea con catapultas o con armas. Las aves reciben disparo de las personas. Creo que esto es también una enseñanza que quizás debemos incorporar, el respeto a las aves, no más disparos. Y Martín, tomando en cuenta mucha gente quizás por el desconocimiento o por el miedo, pensando a que las aves rapaces pueden llegar a capturar nuestras mascotas por cosas que se ven en la televisión, piensan que pueden llegar a causar daños a los bebés, a nosotros mismos. ¿Son peligrosas este tipo de aves para el ser humano y nuestras mascotas? No, no son peligrosas. Y ahí debemos hacer este énfasis. Para que un águila se lleve un perro, por ejemplo, una mascota de las nuestras, no le daría las fuerzas, no le daría las patas, no le daría la capacidad de vuelo. Si es que tu mascota es un hámster, bueno, eventualmente. Pero ahí viene otro factor que es bien importante, y es cuando nosotros tenemos animales de compañía, ¿cómo les cuidamos? ¿No es cierto? Entonces tienen que tener un cuidado profundo, ¿no es cierto? Tenemos que saber que los lugares en los que van a estar son bien protegidos. Las aves rapaces, las aves de presa, digamos, estas aves que son cazadoras natas, frecuentemente atacan, por ejemplo, a gallineros, ¿sí? Esto es un conflicto que sucede, pero también tenemos que reconocer qué es lo que está sucediendo. Nuestras actividades, nuestros gallineros, están, por ejemplo, en el ecosistema y las aves viven en este ecosistema. ¿Qué es lo que podemos hacer? Quizás tener un gallinero cerrado, un gallinero con malla, ¿no es cierto? Y así las aves de presa no van a atacar a nuestras gallinas. Entonces, siempre hay que tener esta precaución. Como se dice vulgarmente, no hay que tentarle al diablo, ¿no es cierto? Y en este caso hay que tomar muy en cuenta lo que tú decías. Nos ve mucha gente del campo el programa. ¿Qué recomendaciones puedes tú darles para evitar o poder convivir junto con estas aves y no tener pérdidas económicas, ya que hay que decirlo como es? Nosotros nos metimos en su hábitat y las aves rapaces ven comida fácil. Es como que usted va a un restaurante de comida rápida y dice de una, deme, me voy. Eso suelen hacer estas aves. ¿Qué recomendaciones tú les puedes dar? Sí, tú bien lo dices, del autoservicio a disposición de las rapaces. Creo que estas medidas de cuidado, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de las aves de corral, procurar que esos corrales, por ejemplo, sean protegidos. Si bien las aves merecen estar en zonas amplias y abiertas, también merecen estar fuera del alcance de esos depredadores. Entonces, cubiertas de malla pueden ayudar mucho. No son muy costosas esas cubiertas y pueden asegurarnos una producción. Además, lo que tú dices es cierto, es la producción de una familia, es el patrimonio de una familia. Entonces, ¿por qué tenemos que estar perdiendo una gallina por semana? ¿No es cierto? Si pudiésemos tener esta protección y asegurar a la gallina y también esa ave rapaz
ya no va a querer ser disparada, ¿no es cierto? Porque ahí es cuando se provocan estos disparos. Ahora, ¿qué pasaría en el caso de que nosotros, por A o B circunstancia, encontremos a una ave rapaz herida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué sería lo óptimo? Bien, esta pregunta es súper importante porque siempre nos dicen, bueno, ¿y podemos traer el animal al zoológico? ¿Podemos llamarles a ustedes? No, hay una vía para responder a esto y es a través del 911. La Policía Nacional cuenta con una unidad especializada en medio ambiente y en biodiversidad. Ellos conocen cuál es el protocolo. Además, depende de dónde estás, ¿no es cierto? La policía sabe cuáles son los centros de rescate, los zoológicos que pueden brindarle apoyo a esta ave, si es que es en el Puyo, si es que es en Cuenca, si es que es en Santo Domingo, si es que es en Machala. Conocen a los centros de rescate y saben quién va a hacer la mejor tarea. Entonces, siempre que nos encontremos frente a un caso de un animal silvestre o un ave rapaz, que está disparada, que está golpeada, que ha sufrido algún problema, llamar al 911 y decir, hay un caso de vida silvestre. Esta es la clave para que ellos ya ingresen directo al circuito de la Policía Ambiental y es gente profesionalizada, capacitada en términos de vida silvestre. En conclusión, es mejor no tocar este tipo de animalitos, sino quedarse cerca, asegurar que no haya peligro de que otros animales o capaz otras personas pueden hacerle daño, pero lo primero hay que llamar a las autoridades. También llevar a veterinarias puede ser un poco riesgoso porque estás manipulando a un animalito sin saberlo. Puedes llegar a causarte daño tú y también causar daño al animalito. Pero como recomendación final, Martín, ¿qué nos podrías decir respecto a las aves rapaces para que la gente tome muy en cuenta a este grupo que, como lo has dicho, es importante para el ecosistema y ayuda mucho al ser humano? Sí, bueno, bien lo has dicho tú, siempre vamos a procurar enaltecer la tarea de los veterinarios. Cada vez tenemos en nuestro país veterinarios de fauna silvestre mejor capacitados y más profesionales. Eso es una buena noticia para la biodiversidad. ¿Y qué puedo plantearle yo a la ciudadanía después de ver tantos casos de animales disparados, muertos, atropellados, mascotizados? Bueno, creo que la clave está en aprender a respetarnos y en asumir que somos diferentes seres, diferentes organismos, parte de un mismo ecosistema, parte de un mismo planeta, y que merecemos vivir, que tenemos ambos el derecho a vivir y que esa vida debe ser digna para unos y para otros, ¿no es cierto? Debe ser digna para mí como dueño de un gallinero y que no se me pierdan las gallinas, pero debe ser también digna para el ave y no recibir disparos. Creo que esta concepción del respeto entre los unos animales y los otros es vital. Creo que debemos respetar más a los otros animales. Qué bonito mensaje con el que nosotros estamos cerrando nuestra entrevista. Te agradecemos muchísimo. Martín Bustamante nos ha acompañado el día de hoy. Él es es director del centro, director del zoológico de Quito Zoo. Así que de todo corazón, gracias por esa labor que estás haciendo, por la información que el día de hoy has compartido. Nos despedimos contigo sabiendo que entonces próximamente tal vez estaremos conociendo más al respecto y explicándole a usted que si esto a usted ya le pareció interesante, lo que después de la pausa vamos a revelarle, ¡ay, Dios mío! ¿Usted sabía que existen aves rapaces que están trabajando para que usted y yo, por ejemplo, podamos salir del país? ¿Ah? ¿Cómo me estás diciendo? ¿Cómo dices? Sí. Pero ¿sabe qué? No estamos hablando de visa ni nada por el estilo. Ya cuando regresemos le cuento de qué se trata. ¿Hecho? Muy bien. Volvemos luego de la pausa. 5 de la tarde con 29 minutos. Nosotros ya estamos de regreso hasta su pantalla y le quería contar que las aves han acompañado al ser humano a lo largo de la historia, no solo como mensajeras, sino también como aliadas en tareas fundamentales. En los aeropuertos de Quito, por ejemplo, este vínculo se mantiene vivo a través de un programa único que convierte a las aves rapaces en protagonistas de la seguridad aérea. ¿Usted lo sabía? ¿No tiene idea de qué le estoy hablando? Ok, veámoslo a continuación. ¿Sabía que las aves son la principal causa de incidentes en los aeropuertos al chocar contra los aviones e interferir en su vuelo? En el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito, esto no ocurre. Y es gracias al trabajo especializado de Fauna Etus y su gestión de fauna, un programa que lleva 12 años en servicio.
todas salen a volar dentro del área restringida, que es en donde están los aviones operando, y ellas provocan un efecto disuasorio en las especies silvestres que entienden que ese entorno no es realmente el mejor como para estar y buscar su refugio y alimento, porque hay un depredador natural que entienden que podría afectarles. El programa cuenta con 13 aves rapaces entrenadas, que sobrevuelan las áreas donde se encuentran los aviones, pero ellas no están solas. También tienen compañeros de 4 patas que cumplen un rol clave en esta labor. Igualmente los canes tienen un sentido del olfato que a nosotros se nos escapa totalmente. Entonces ellos nos ayudan a localizar fauna que está escondida entre la hierba o a lo mejor restos de animales muertos como carroña que pueden atraer también otras especies, y ellos también pueden ahuyentar con las indicaciones que nosotros les damos. La jornada inicia desde muy temprano en la mañana y se extiende hasta el final de la tarde, siempre durante las horas de luz. La primera hora del día tratamos primero de evaluar cómo está la situación y de dar una vuelta a las primeras rapaces. El primer grupo empieza a volar en los alrededores, como para evitar que ingrese la fauna a donde está ya la pista de aterrizaje y las calles de rodaje. Ellas se van turnando. Estas 13 aves vuelan y descansan. Cuando descansan llegan acá, tienen su bañera, pero se alimentan con nosotros. Las aves están entrenadas para ahuyentar y hostigar a la fauna, nunca para alimentarse de ella. Todo su desempeño se controla mediante estudios diarios que muestran incluso cuál será su comportamiento a la hora de realizar sus labores. Este es un aeropuerto que apuesta mucho por la convivencia entre fauna silvestre y también las operaciones aéreas, así que ni ahuyentan todo, ni dispersan todo, sino que únicamente lo que es estrictamente necesario para la seguridad de todos. El programa comenzó con apenas 2 halcones, pero con el tiempo el equipo fue creciendo e incorporando más aves rapaces. Lo primero es que algunas de estas aves fueron cedidas por el Ministerio del Ambiente porque vinieron de un maltrato del ser humano. Entonces nosotros siempre decimos que a pesar de ese maltrato, ellas están aportando algo a la humanidad, ¿no? Estas aves se han convertido en las más mimadas del aeropuerto. Aunque los pasajeros y visitantes probablemente no las vean, su labor es fundamental para garantizar vuelos seguros. Y por eso queremos que conozcan más de ellas. Interesante, realmente muy interesante, y sobre todo nosotros acá estamos entendiendo cada vez más que somos parte de un ecosistema y que todos tenemos una tarea que realizar, y para eso hemos traído a un especialista. Él es nada más y nada menos que Luis Galárraga, gerente de comunicación de Keyport, de nuestro aeropuerto, amado aeropuerto que a todo el mundo le gusta. Y hablábamos fuera de pantalla y te decíamos a ti, Luis, ¿qué tan real, qué tan habitual resulta esto de utilizar aves para poder controlar un poco el tráfico de los animalitos? Bueno, una cosa importante primero que hay que decir es que efectivamente todos los aeropuertos deben contar con un programa de gestión de fauna que obviamente está muy diseñado para el entorno en el que está el aeropuerto funcionando, y en este caso pues hay diferentes técnicas que se pueden aplicar en los diferentes aeropuertos, y nosotros hemos escogido desde que el aeropuerto está en la parroquia de Tababela precisamente este mecanismo de utilizar aves rapaces que son entrenadas con técnicas de cetrería para poder mantener el control de la fauna que habita en los alrededores del aeropuerto, la gestión de esta fauna, porque no se trata de un control desde el punto de vista de eliminar la fauna que podría incursionar, sino más bien de una convivencia pacífica, por decirlo de alguna manera, entre la fauna silvestre y las operaciones del aeropuerto, sin que unas afecten a las otras. Luis, qué gusto tenerte aquí en Doctor 7, pero es importante conocer cuáles son las técnicas. Por ejemplo, tú nos decías que en Tababela ahora se usa esto, pero en el antiguo aeropuerto, cuando estaba en medio de la ciudad, ¿qué técnicas usábamos? O también, si conocemos en Guayaquil, por ejemplo, que tienen otro tipo de fauna, ¿qué estrategias utilizan para mantenerlas? Bueno, una estrategia que se utilizaba, por ejemplo, en el antiguo aeropuerto de Quito, que estaba ubicado en medio de la ciudad y tenía otro tipo de fauna, era, por ejemplo, la pirotecnia, ¿no? Si se veía que había aves incursionando en el área de maniobras del aeropuerto, en la zona restringida,
que son los conos de aproximación básicamente a la pista, y en el eje de la pista, pues básicamente se empleaba pirotecnia para espantar a las aves, ¿no? El ruido fuerte les asustaba y se iban de esa área, ¿no? Entonces teníamos ese tipo, estaba basado sobre todo en eso. Hay otras técnicas también con canes que también dispersaban la fauna. En el aeropuerto nuevo no solamente tenemos a las aves rapaces, también hay un equipo de canes que también trabajan en conjunto con las aves, y es muy interesante y muy lindo ver cómo se coordinan entre ellos, el perro y el ave, para poder dispersar la fauna. Es realmente muy bonito. Ahora, ¿cómo elegir qué ave es idónea para hacer esta tarea? ¿Qué tipo de proceso se lleva antes de poder elegirla? Bueno, en realidad esto fue producto de un programa, una planificación previa que se hizo en función del estudio de las aves que existen en el área de Tababela, que corresponden a un hábitat de bosque seco andino, pero lo que se hizo sobre todo fue también un tema de probar. Es decir, en la realidad probar, porque una cosa es lo que uno puede diseñar en el papel como proyecto y otra cosa es ver si en la realidad funciona. Y efectivamente pues se decidió utilizar este mecanismo porque es muy amigable además con el ambiente, es decir, no hace daño a la fauna local. Simplemente la idea es dispersarlo, mantenerla alejada de las áreas donde operan los aviones, y se hizo, pues empezó con la apertura del aeropuerto utilizando halcones sacre y también estas águilas Harris, que ese es uno de los nombres. Acá tienen otro nombre que se utiliza ya localmente, pero se importaron 2 halcones y 6 águilas para empezar este trabajo, y fuimos probando diferentes tipos de vuelo, diferentes tipos de actividad de las aves. Fuimos viendo, por ejemplo, nuestro equipo de fauna fue comprobando que, por ejemplo, las águilas eran mucho más idóneas para el trabajo que los halcones. Entonces ahora, por ejemplo, los halcones ya no están haciendo tanto los sobrevuelos, sino solamente las águilas. Contamos hoy con 11 águilas. Y Luis, específicamente, justo nos acaban de hacer una pregunta de un televidente que nos está viendo. Pregunta, ¿cómo las entrenan? Y también, ¿cómo se aseguran de que no se escapen, que se vayan? Bueno, esto es súper interesante. El entrenamiento más o menos puede durar entre 1 y 3 meses, dependiendo de algunos factores, como si el ave, por ejemplo, es un ave que fue rescatada, por ejemplo, o un ave que fue adquirida a través de todos los canales regulares, por supuesto, siempre, y desde jovencita se le entrenó. Entonces depende de varias cosas, del carácter incluso de la propia ave y de la relación que logra establecer el ave con el humano. Wow. Para entrenarla se utilizan técnicas de cetrería, que son técnicas milenarias que tienen que ver con la cacería que se hacía antes, le hacían los nobles, además, antes en Asia, en Medio Oriente, cazaban con las águilas, y se puede ver en películas de esa época, que retratan esa época, cómo pues cazan con las aves y les tienen sus capuchones y hacen cacería. Entonces estas técnicas han sido desarrolladas por miles de años. Se utilizan ciertas técnicas similares para poder entrenar estas aves y que logren hacer un vínculo con el ser humano. Además, las aves también, esto es importante, como no cazan para comer, ellas reciben su alimento por haber hecho su sobrevuelo, su trabajo, por decirlo de alguna forma. Trabajo entre comillas, porque lo que hacen es ser lo que son. Al final, lo que hacen es sobrevolar, lo que hacen es ahuyentar. De vez en cuando sí, su instinto es atrapar alguna presa, la atrapan, pero no para alimentarse. Entonces el alimento lo reciben cuando regresan y han hecho bien su trabajo, digamos. Luis, estas aves, ¿cuánta vida tienen? El promedio de vida, ¿cuántos años, cuántos meses, no sé cuánto tiempo tendrían? ¿Y qué pasa en cuanto una de ellas fallece? Bueno, sí pueden llegar a vivir más de 15 años, 17 años incluso, en las condiciones adecuadas. Y en realidad las aves que nosotros tenemos fueron las primeras que llegaron, fueron importadas desde Alemania, y los primeros 6 águilas y los primeros 2 halcones, y siguen con nosotros. Ya tenemos 13 años de funcionamiento del aeropuerto, siguen con nosotros, están en su plenitud, por decirlo de alguna manera, y de hecho ya han formado familia. Ya tenemos aves también que han nacido dentro de nuestro centro de manejo de fauna, y que también están ya trabajando en este tema del manejo y de la gestión de fauna. Y también tenemos aves que han venido rescatadas. ¿Qué pasa con el ave? El ave, pues obviamente en la naturaleza, si no caza, si no come, muere. Entonces, de alguna manera, sí, si estas aves en el momento en que lleguen ya a cumplir determinada edad en la que no les permita realizar a cabalidad las funciones que necesitamos que realicen, pues igual se van a mantener con nosotros en nuestro centro de gestión de fauna, y pues obviamente seguirán haciendo las tareas, pero obviamente ya en espacios más reducidos, o aunque
en los que no se dependa de su trabajo para el tema de seguridad aeroportuaria, sino que simplemente mantenerlas activas y seguirlas alimentando hasta el día en que fallezcan, porque no pueden dejar de ser lo que son. Jubilarlas, porque es importante. Jubilarlas. Es importante que todo ser vivo tenga un periodo de que animalitos de asistencia también tengan derecho a descansar. De seguro tienen horarios laborales, como ya nos han explicado, que trabajan por tiempos. Pero precisamente, ¿cuáles son las aves que ahuyentan o qué animalitos ellos ahuyentan? Porque a la gente le da curiosidad y decir qué animales hay en esa zona del aeropuerto. Bueno, en realidad el bosque seco es un ecosistema en el que aparentemente no hay mucha diversidad y tal vez si lo comparamos con otras zonas efectivamente no hay mucha diversidad, sin embargo sí hay una riqueza de diversidad que es importantísima y estamos hablando de aproximadamente unas 150 especies de aves que son propias de la zona. 150. Y que pueden incursionar, sí, aproximadamente 150. Nos hablaba, por ejemplo, el especialista, el director del zoológico, de que los quilicos, etcétera. Por ejemplo, hay gallinazos también, hay otro tipo de águilas, pero hay también aves que no son rapaces. Pero también, además de las aves que son propias de la zona, también tenemos la presencia de aves migratorias. Y esto es muy interesante porque en los meses de más o menos abril, mayo, pues precisamente cuando ya llega el verano en el hemisferio norte, las aves que están en el sur migran hacia el norte del continente, hacia Estados Unidos, Canadá, y asimismo cuando se acerca el invierno en Estados Unidos, Canadá, en el norte del continente, estas aves, meses de septiembre, octubre, por estas fechas más o menos, empiezan a viajar hacia el sur, hacia Argentina, Chile. Y pasan por acá y obviamente van descansando en diferentes puntos y uno de los puntos donde ellas descansan es nuestro aeropuerto, es el estanque de aguas lluvias que tenemos, un estanque artificial de aguas lluvias, de recolección de aguas lluvias, y ellas paran para descansar y para refrescarse en este punto. Entonces también aproximadamente se han logrado identificar más o menos unas 30 especies de aves migratorias. Wow, es bastante. Es impresionante. Pero ¿cuál es el riesgo que corremos nosotros con estas aves? ¿Por qué es tan importante ahuyentarlas? ¿Por qué hablamos que las aves rapaces están resguardando nuestra vida? Correcto, sí, si las aves incursionan en las zonas de operaciones, sobre todo en los conos de aproximación y en el eje de pista, pueden impactar contra las aeronaves y pueden causar daños de diferente índole. Si son aves muy pequeñitas, pues tal vez es un impacto menor y pues se hace una inspección de la aeronave, no pasa nada, pero hay aves de mayor tamaño, sobre todo en zonas costeras donde esta situación puede ser mucho más grave. Pelícanos, por ejemplo, que si una turbina se traga un pelícano, primero muere el pelícano, obviamente de contado, claro, pero segundo, la turbina se daña, deja de funcionar automáticamente. Entonces sí puede representar un peligro serio para la aviación. Aquí en nuestra zona, pues las aves no son de ese tamaño, pero de todos modos pueden representar un riesgo. Por lo tanto, es muy importante tener este control, esta gestión de la fauna. Justo tenemos una pregunta, nos dice, ¿qué tan peligroso puede ser que el ave choque con un avión en pleno vuelo? Y de hecho tenemos hasta imágenes al respecto. Lo podemos pasar para que podamos revisarlo mientras nos respondes a esta pregunta. Mientras lo estamos viendo, ¿qué puede pasar? Específicamente veíamos que en este caso el ave pasa muy cerca, no pasa absolutamente nada, dando gracias, no ocurre nada, pero no siempre puede ser así de favorable. Correcto. Sí, bueno, es primero importante explicar esto, no es en el aeropuerto de Quito, es en algún otro aeropuerto, es un avión de Air China de lo que alcanzó a divisar, pero sí, esto también puede ocurrir en nuestro aeropuerto, como puede ocurrir en cualquier aeropuerto del mundo, por eso decíamos que todo aeropuerto debe contar con un programa de gestión o de manejo de fauna. Sí, puede haber diferentes tipos de consecuencias, desde consecuencias muy pequeñitas de que simplemente pues haya que hacer algún chequeo menor de la aeronave y que se encuentre todo en orden, pero también puede haber daños mayores en las aeronaves y que pueden imposibilitar su vuelo. Posiblemente el avión logre aterrizar o logre despegar con éxito, pero sí es importante luego que una vez que ya está el avión en tierra y se puede hacer una revisión, se haga una revisión exhaustiva para identificar daños, y esto puede hacer que, por ejemplo, el avión tenga que quedarse parado un día para arreglar los daños y que se tenga que cancelar el vuelo en el que tenía que viajar la gente en ese avión con las incomodidades que ello representa. Hay que tomar muy en cuenta que los animalitos nos ayudan de muchísimas formas, pero siempre hay que respetar sus derechos y también tienen cuidados específicos. Luis, nosotros hablábamos sobre apadrinar estos animalitos. ¿A qué se refiere este tema? Bueno, a ver, esto es interesante porque esto es una costumbre que tenemos en el aeropuerto de Quito, en Quiport. Les decía, por ejemplo, que algunas de estas aves que llegaron inicialmente ya han formado familia, efectivamente. Y entonces tenemos 2 polluelos y estos polluelos, pues a medida que van creciendo, empezaron a ser entrenadas para
apoyar en el programa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Siempre como en toda empresa, pues hay unas personas que son más afines al tema de los animales y que hemos estado a veces algunos más cerca que otras personas, o por nuestras funciones más cerca al tema de gestión de fauna, para entenderlos, y estamos más preocupados. Y entonces los chicos del equipo de gestión de fauna nos han dicho a veces: mira, tú quieres ser padrino de un ave, queremos que seas padrino. ¿Eso significa? Simplemente que uno tiene derecho a ponerle el nombre y obviamente estar preocupado de su ahijado. Atender, por favor. Atender, y hay una pequeña ceremonia por la cual... ¿Tú tienes tal vez algún ahijado? Sí, tengo un ahijado precisamente. ¿Cómo se llama? Sí, se llama Kumo. Oh, es un macho que está ya trabajando y es adulto, no lo conocí de polluelito y es adulto. Y hay una cosita que sí quisiera destacar. Tú hablabas hace un momento también del tema de jubilarse. De hecho, tenemos una perrita jubilada que llegó con nosotros al aeropuerto siendo pequeña, una labrador negra, que cumplía también las funciones de espantar a las aves que podían estar posadas en el suelo. Que están en el suelo, pues obviamente la gestión del águila no es tan importante, sino más bien que el perro vaya, las ahuyente y tal vez el águila luego las saca de la zona. Entonces teníamos una perrita que cumplía estas funciones y que ya se hizo mayor, y le jubilamos hace un par de años, un poco más tal vez, y le dimos su plaquita, le pusimos una placa de agradecimiento y vive todavía ahí. Le hicimos un pastelito hecho a base de comida de perro y una ceremonia, como te digo, de jubilación, y ella está ahí feliz, ya se dedica solo a pasear, a que la mimen. Me gusta muchísimo que la labor que están haciendo no solamente nos ayuda a nosotros como sociedad para que nuestro aeropuerto funcione de la mejor manera, sino también que les da a ellos una calidad de vida que es digna dentro de lo que están haciendo en su diario vivir. Ahora, queríamos saber también, aquí nos teníamos algunas preguntas, nos dicen: felicitaciones por el programa. Siempre pensé que los radares de los aviones también detectaban las aves. ¿Es esto cierto? Podría llegar a ser si son bandadas importantes o aves de tamaño importante, les puede, pero lo que no pueden hacer es esquivarlas necesariamente, porque el ave puede cruzarse de golpe, o la bandada puede cruzarse de golpe en el trayecto. Además, recordemos que, por ejemplo, en los momentos del aterrizaje o del despegue, no es que el avión puede desviarse de su curso, tiene que mantener su curso para poder llegar a la pista o para poder salir y tomar el rumbo que necesita, tanto en la aproximación como en el despegue. Hay observación, también por ejemplo hay todo un sistema en el que todos los que hacen la parte aeronáutica del aeropuerto tienen que también alertar de la presencia de fauna. Tal vez un piloto que está llegando no se le atraviesa ningún ave, pero ve que en la distancia hay aves que podrían en algún momento incursionar y tiene que reportarlo a Torre de Control. Torre de Control nos reporta a nosotros operaciones e inmediatamente se hace toda la investigación, y si es necesario desplegar los canes, son 3 canes, o las águilas, que son 11 águilas en la actualidad, pues para que hagan su trabajo. Y Luis, nos están escribiendo porque, mira, lo importante de este tipo de programas, porque un televidente creía que ustedes en el aeropuerto utilizaban como radiofrecuencia o sonidos que pueden llegar a maltratar a las aves para ahuyentarlas. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Se utiliza, no se utiliza, o el aeropuerto de Quito no aplica esas prácticas? Se puede utilizar entre las prácticas que les decía que pueden emplear otros aeropuertos. Sí se puede utilizar, o sea, temas de pirotecnia, también temas de ultrasonido para molestar, digámoslo así, al ave y que el ave se retire. Es otra técnica que también puede ser utilizada. Nosotros utilizamos, como les decíamos, esta técnica de cetrería. En algún momento sí puede ser necesario utilizar algún otro tipo de técnica, pero tratamos de ser lo más respetuosos y lo posibles con las aves que son propias de esa zona, por supuesto que viven ahí, en su entorno, y tratar de ser lo menos invasivos posibles y lo más respetuosos posibles con ellas. Pero sí, lo que también hay que entender que debe primar sobre todo la seguridad operacional. Y hay que decirlo, ¿no? Por también eso de la vida de las personas. El aeropuerto de Quito tiene sus reconocimientos porque también es animal friendly, por así decirlo. Todas sus prácticas son ecológicas dentro de lo que se puede, y también los animalitos están garantizado el medio ambiente alrededor del aeropuerto. Eso es importante. Yo tengo una duda, y es que las aves rapaces, ¿de qué se alimentan? Las 13 aves con las que contamos en el aeropuerto de Quito, ¿qué es lo que comen? ¿De qué se alimentan ellas? Exacto, como les decía, están entrenadas para ahuyentar. Tienen su instinto de cazar, pero no cazan para comer. Les decía que una vez que ellas han realizado su trabajo de la manera en que se espera que lo realicen, su recompensa es recibir el alimento. ¿Y el alimento en qué consiste? Muchas veces en animales de granja que están debidamente certificados su origen y están obviamente sanos. Son pollitos. Muchas veces es que hay que entender que son animales que tienen un instinto y que parte de que ellos puedan hacer el trabajo que necesitamos que hagan, que es
está relacionado con su instinto de volar, su instinto de cazar. Así que ese instinto también hay que mantenerlo vivo. A alguna persona le puede parecer cruel que le estén pollitos a las águilas, pero así es la naturaleza. Claro. Exactamente. Hay que tomarlo muy en cuenta. Y es importante recalcar una vez más, los animalitos nos ayudan al ser humano de muchas maneras. Hemos visto aquí gatitos que nos ayudan en la parte social y emocional, perros que son asistentes para alguna discapacidad, y ahora hemos conocido el trabajo de las aves rapaces para resguardar nuestra vida y seguridad en el aeropuerto de Quito. Hay que tomar muy en cuenta su valor y la importancia para la sociedad, pero siempre respetándolos como especie, Choco. Así es. El día de hoy nos está acompañando Luis Galárraga, gerente de comunicación de Quiport. Esta es una conversación realmente muy interesante en la cual estamos aprendiendo muchísimo. Nos vamos a ir un cortecito rapidísimo y volvemos enseguida. Quédese donde está. Sí, señores, estamos hablando de las aves rapaces, un programa muy especial, sobre todo porque hemos traído a alguien del aeropuerto de Quito, de Quiport. Él es nada más y nada menos que Luis Galárraga, para que nos haga saber un poquito más de lo que ocurre detrás de cada vuelo que usted toma. Nosotros preguntábamos, ¿qué es lo que pasa día a día en el aeropuerto de Quito, en los horarios o en el hábito diario de estas aves rapaces? Bueno, es importante primero entender que el aeropuerto de Quito es un aeropuerto que opera 24/7, 24 horas, 7 días de la semana, 365 días del año. No cerramos ni por Año Nuevo, ni por Navidad, ni por Día del Trabajo. Ahí es cuando más trabaja. Exacto, de hecho sí, en Navidad y Año Nuevo es cuando más se trabaja. Sí. Y efectivamente también entonces tiene que estar disponible el equipo de gestión de fauna en turnos para poder estar presente cualquier momento en que se produzca la necesidad de estar ahí. Pero claro, los días normales tienen que ver con, pues obviamente, siempre estar en contacto con el área de operaciones del aeropuerto para poder verificar que todo esté en orden, o si hay una necesidad específica, si hay algo puntual, se alimenta a las aves, se les pesa, por ejemplo. Una de las cosas importantes que se hace como rutina todos los días es pesar las aves. Entonces hay una tabla, cada ave tiene su casillero donde se va haciendo el control de peso, etcétera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si una ave está recién alimentada y está muy pesada, tal vez no es buena idea que vuele, porque además, ¿cuál es su incentivo de volar? Si ya comió, si ya está llena, está digiriendo. Psicología del ave. Sí, exactamente. Además, sí, hay días en que también tienen su carácter, amanecen de mal carácter, amanecen de buen carácter. También hay que entender eso. Cada una tiene su carácter. Su temperamento. Su temperamento, por supuesto que sí. Cada una tiene su temperamento. Entonces se les pesa para determinar si, por ejemplo, entonces un ave que necesita ya comer, va a hacer tal vez su trabajo mucho mejor. ¿Ya? Entonces ese tipo de cosas se van haciendo y obviamente luego se empiezan a hacer los patrullajes. El aeropuerto es grande, tiene varias zonas, entonces los aves, por ejemplo, los canes son trasladados en unas camionetas que están equipadas con lo necesario para un traslado seguro del personal, del ave y del can. Llegan a la zona donde se necesita que hagan el sobrevuelo y que hagan su trabajo, y pues automáticamente se hace el trabajo, que es básicamente que hagan sobrevuelos sobre las zonas, ¿no? Para espantar las aves que podrían ingresar. Esa es más o menos la forma en la que ellas trabajan. Pero Luis, hay que ser sinceros, nosotros subestimamos la inteligencia de los animales y estoy seguro que las aves que rodean el aeropuerto conocen los horarios y conocen las aves que trabajan ahí. ¿Cómo manejan ustedes esos o tienen horarios ya establecidos? No, precisamente lo que tú dices es absolutamente correcto, y es así. Las aves que están, que rodean, que son propias del hábitat, ya empiezan a conocer los hábitos que tienen estas rapaces. Por lo tanto, es importante que no se repitan las rutinas en los mismos horarios, y también, por supuesto, son diferentes aves que tienen diferentes costumbres también y estrategias de vuelo, que vuelan de determinada manera, que son de determinado tamaño específico. Entonces, al ver que son diferentes depredadores, que están en diferentes horarios, pues obviamente esto ayuda a que se mantengan alejadas, y esto es muy importante. Pero otra cosa que también es importante es que también se trabaja en función de las alertas que levantan todas las personas que están involucradas, como explicaba hace un momento, en la parte aeronáutica. Otros pilotos, personal de tierra, personal de torre de control, que pueden avistar que hay aves que pueden acercarse, se da notificación automáticamente a operaciones, se activa el equipo de gestión de fauna, van en su vehículo, en su camioneta al área destinada donde deben hacer su trabajo, hacen su trabajo,
y obviamente luego regresan y el ave recibe su recompensa, el perro toma agua, descansa también. Y por supuesto, y eso es un poco la forma en la que esto funciona en el día a día. Dentro de todo lo que hemos conversado, hemos hablado de aves, hemos hablado de canes, pero nos estamos olvidando de la parte humana. ¿Cuántas personas están a cargo de esta área? Bueno, es un equipo numeroso aproximadamente. Yo entiendo que son entre unos 6, 7 personas que están a cargo del área de gestión de fauna en particular. Ellos también tienen que hacer turnos, como les decía, porque es importante la presencia de las 24 horas que pueden presentar, porque también hay aves nocturnas. Y de seguro tienen un veterinario de cabecera que está al cuidado de estas Entre aves. el equipo, por supuesto, hay gente que está especializada en el tema de veterinaria de vida salvaje, de vida silvestre, que es creo el término adecuado, más que salvaje silvestre, de hecho es así. Entonces sí, por supuesto que tenemos todo esto, pero también tenemos convenios con el Ministerio del Ambiente, con la Clínica de Fauna Silvestre de la USFQ, que es TUERI, también porque ellos también nos trabajamos en conjunto en diferentes áreas que tiene que ver incluso con el rescate de animales o de aves que pudieran haber sido encontradas en otras partes y que nosotros apoyamos también en la recuperación. La unión hace la fuerza, la unión hace la fuerza. Nosotros queremos saber si es que usted aprendió lo suficiente y para eso revisemos la Animal Triba, para saber cómo estuvieron estas respuestas de la tarde. La pregunta era muy sencilla y decía nada más y nada menos: ¿cuál de estas características es la más destacada de las aves rapaces? La opción A nos dijo, ven en completa oscuridad, el 15%. La opción B, pueden ver en gran distancia con precisión, 75%. Y la opción C, tienen un oído muy agudo, 10%. Pero aquí vamos a pedir que Luis nos diga cuál es la respuesta correcta. Sí, la respuesta correcta creo que es la que ha dado la mayoría de gente, que es esta capacidad de ver a gran distancia. Tienen que cazar y muchas veces son animales pequeños y vuelan alto. Entonces, que tengan una visión muy aguda a distancia es clave para su supervivencia. Qué bonito. Es importante. Qué bonito. Ha sido un programa de verdad realmente muy interesante. Muchísimas gracias por tu presencia, por su trabajo el día de hoy. Estamos próximos ya a despedirnos en los últimos segundos. A usted le agradecemos también por estar en casa. A usted por la presencia el día de hoy. Doc, nos despedimos. Muchas gracias. Es importante tomar en cuenta la responsabilidad con los animales. Me despido y conmigo nos vemos el próximo martes. Chao, chao.